Decíamos en la sesión pasada que hablábamos de una historia de tantas, veíamos que, digamos, el estándar, lo normal, lo habitual, es que los enamorados, digamos, sigan un proceso, que este proceso tenga ciertas características y que el proceso termina con la disyuntiva, ¿qué hacemos con lo nuestro? ¿No? Llega un momento en donde la historia de amor llega a un punto en donde los amantes se cuestionan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que nos pasó? ¿Qué hacemos con esta relación que tenemos? Y ahí es en donde el matrimonio aparece como una respuesta. ¿Eh? O sea, el matrimonio es, oye, pues hagamos eso que queremos, seamos aquello que queremos ser. Ya quiero ser solo para ti, ya quiero tenerte solo para mí, ya quiero sacarte de tu casa, poner la nuestra, ya quiero vivir contigo, ya quiero ser solo para ti. En fin, el matrimonio es la respuesta que los amantes le dan a esa inclinación amorosa. Esta respuesta es una respuesta cualificada, es decir, la decisión que los amantes toman de unirse, pues no es una decisión irrelevante en sus vidas. Es una decisión probablemente la más importante que se toma en la vida, o de las más importantes que se toman en la vida, sin duda, y que van a determinar en mucho la felicidad de la persona. Por eso es, digamos, una decisión grave, una decisión importante que requiere ciertamente unos mínimos, pero reales, de madurez de la personalidad, de integridad en la persona y de integración. De este modo, como veíamos al principio, ese estado de soledad de la persona, que es el punto de partida, hace alusión a dos cosas de las que quiero hablar hoy, que son la integralidad y la integración. La integralidad supone un amante, digamos, entero, un amante que no tiene, digamos, déficits importantes que se contrapongan con la unión conyugal. O sea, es una persona entera desde el punto de vista conyugal. ¿Eh? O sea, es, digamos, una materia prima razonablemente buena para este proyecto. Y la integración es el hábito que la persona tiene de armonizar sus inclinaciones y sus intenciones. Integrar las dinámicas tendenciales de la persona justo en orden a su voluntad libre y a su inteligencia racional. Ese hábito de armónica integración, pues es un hábito que demanda toda la vida. O sea, toda la vida de la persona exige esa integración armónica de nuestras inclinaciones y de nuestras tendencias. Las tendencias son, digamos, naturales. Es natural, a lo mejor un día, molestarse, enojarse, pero ese impulso debe ser debidamente integrado por la persona para no llegar a su casa dando golpes y portazos. ¿De acuerdo? O sea, las inclinaciones naturales que la persona siente o padece porque provienen de las dimensiones pasivas de la persona, y por eso se llaman a veces pasiones, ¿sí? Esas dimensiones pasivas tienen que ser adecuadamente administradas por el viviente, por la persona. Y eso es un hábito que hay que ir adquiriendo en la vida y que tiene que ver con un proceso de madurez de la personalidad. De modo que debe existir un mínimo de capacidad integradora de la persona entre sus inclinaciones y sus intenciones. Quienes en definitiva no logran mínimamente esta armónica integración, pues acaban deshilachando la historia.
acaban deshilachando la historia porque no se resisten a lo mejor a enredarse por ahí en algún momento, porque no se resisten a apostar en el hipódromo y se acaban la quincena y dejan a la familia sin nada, porque, digamos, sus inclinaciones pueden más que sus intenciones. Ahí vemos, por ejemplo, una grave anomalía en la personalidad de algunos, en donde las inclinaciones, que pueden ser naturales, pero lo más natural en el hombre es que esas inclinaciones sean debidamente integradas y administradas por la persona para informar positivamente su vida, para informar positivamente su vida. El enojo que puedes tener en un momento dado porque a lo mejor un hijo hizo una trastada, bueno, a lo mejor te debe llevar a hacerle una corrección adecuada, bien hecha, en un momento adecuado, en un momento prudente, mediante una metodología que no sea la dictadura déspota de un papá machista mandón, ¿no? A ver, o sea, cada quien administra estas inclinaciones, pero debe administrarlas para su bien biográfico. Bueno, de este modo, casarse es un acto de la voluntad. Ya vimos el canon 1057 que define el consentimiento matrimonial como el acto de la voluntad en donde el hombre y la mujer se entregan y acogen de manera irrevocable, constituyendo el matrimonio. Esa es la definición, digamos, que el canon establece del consentimiento matrimonial, pero este acto de la voluntad es un acto de integración. ¿Qué integra el acto voluntario? Las tendencias que la propia relación de amor nos ha puesto entre nosotros. Estas tendencias es la tendencia a ser una unidad. Ya vimos la atracción que existe entre los amantes de estar unidos, pero no es cualquier unidad. Es una unidad que está impregnada de exclusividad. O sea, tenemos la tendencia a ser exclusivos. Cualquier injerencia de algún tercero en el terreno afectivo sexual puede ocasionar devastadoras consecuencias en la relación, justo y precisamente porque es contraria a la inclinación que origina lo nuestro. Y esa unidad es una unidad biográfica, porque estamos inclinados a una unidad que no tiene fecha de caducidad. Tenemos la inclinación, el deseo a embarcarnos juntos, a durar por siempre y a vencer el tiempo y las hostilidades que podamos tener. Es también una unidad de naturaleza humana y de carácter sexual. Por lo tanto, la mayor creatividad posible a este tipo de amor, pues es el engendramiento de la vida humana. Lo mejor que podemos hacer juntos, además de poner negocios o hacer obras de beneficencia o participar en algún apostolado o en alguna actividad profesional, hombre, lo mejor que conforme a la naturaleza podemos hacer juntos es, sin lugar a dudas, dar lugar a la vida humana. Entonces, el engendramiento de la vida está, digamos, en el orden ecológico del amor real, del amor sexual. En estos temas siempre la medida, pues es la generosidad. O sea, en las relaciones de amor, la generosidad es la medida, digamos, para informar la relación. Entre más generosos seamos con lo nuestro, siempre la vida será mucho más retributiva, mucho más realizativa, mucho más gratificante para los amantes. Y también, bueno, tenemos la otra característica que señalábamos de que los amantes reclaman autonomía, soberanía sobre su propia historia. Bueno, estos componentes constituyen, digamos, la estructura de la relación, pero tienen como su explicación científica. Tienen digamos, la antropología moderna
ha descubierto, digamos, a qué se deben o por qué estas inclinaciones, todas estas tendencias participan de la estructura del matrimonio. En primer lugar, la unidad de la persona. A ver, nosotros somos de hecho una unidad entre el cuerpo sexuado y el espíritu personal. No podemos dividirnos. Solamente en un pizarrón podemos poner así como los componentes de la persona, pero las personas no son la suma de componentes. Somos el resultado de la unidad, no la suma de las partes. Por lo tanto, nosotros siempre estaremos unidos en nuestro cuerpo sexuado y nuestro espíritu personal, que es inteligente y libre. Ahora, esa estructura se corresponde con una dinámica. Y la dinámica es que lo que somos define lo que obramos. Debemos obrar como de verdad somos. Por lo tanto, obrar de manera integrada entre nuestras inclinaciones, nuestras intenciones, pues eso nos hará que nuestra vida vaya siendo dirigida hacia donde nosotros hemos deseado y querido. Es evidente que no podemos pretender que sean las dimensiones pasivas, las biofísicas, las afectivas, a las que les toque dirigir nuestra vida. O sea, el gobierno de nuestra vida, pues está más del lado de nuestras dimensiones intelectivas y volitivas que de las pasivas. Es verdad que existen y cabalgan juntas, pero al final, como que cada quien hace su chamba, ¿sí? Las dimensiones biopsicosomáticas, pues tienen su papel importantísimo en nuestra vida, pero no les toca justo gobernar. Gobernar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué pretendemos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Y entonces ese gobierno libre y racional de la persona, pues se muestra como un ingrediente fundamental en este proyecto. La persona debe, como decíamos, tener el hábito de integrar sus inclinaciones con sus intenciones. Y bueno, eso participa muchísimo en el consentimiento matrimonial, que es lo que produce el matrimonio. Son los amantes los que integran estas inclinaciones y mediante un acto positivo de la voluntad, incluyente del contenido matrimonial, proceden a decir sí a la secuencia, que continúe la historia, porque también se vale retirarse. También la inteligencia te puede decir, oye, aquí hay algo que no me gusta, algo que no encaja, y yo no le atoro y me retiro, y soy libre de hacerlo. También para eso se requiere valor y se requiere voluntad. En muchas ocasiones te topas historias en donde la gente dice, es que yo no quería casarme. Bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo que no quería casarme? Pues entonces, ¿qué hiciste? ¿Quién te obligó? Pues es que las circunstancias, es que ya llevábamos 8 años de novios y ¿cómo les digo que no? A ver, esa falta de empoderamiento de la persona en su biografía es muy grave, porque entonces la vida de la persona no trae a nadie en el volante. O sea, hay que cuidarse mucho de no hacer lo que no quieras hacer, siempre. Porque además, haciendo lo que queremos hacer, podemos decir que la historia es nuestra, que trae nuestra firma de autor. Nos haya ido bien o mal con lo que decidimos, pero quisimos decidirlo y lo hicimos. Ya no me digas que estudiaste psicología y que no querías. Entonces, ¿qué haces en la facultad de psicología de la universidad? ¿Sí? Estas inclinaciones, si nos detenemos un poco a estudiarlas, veamos primero el tema de la unidad.
La unidad entendida desde esta perspectiva, digamos, desde el modelo subyacente en la expresión canónica del matrimonio, es una unidad que entraña a la persona. O sea, es una unidad en el ser. O sea, el matrimonio, hay que distinguir el matrimonio de la vida matrimonial. No eres lo mismo tú que tu historia, aunque sucedan juntas. Tú eres al que le pasan las cosas, no eres lo que te pasa, eres al que le pasa. O sea, el matrimonio, para entender este modelo, tenemos que distinguir lo que el matrimonio es de su historia. Como podemos distinguir lo que una persona es de la historia de la persona. Las historias verdaderas son de seres verdaderos. No hay historias verdaderas de fantasmas. Pero tampoco hay seres reales sin historias. Fíjense. Es que digamos, es una aproximación de una profundidad muy particular que nos va a develar muchas cosas que vamos a entender por qué esto se ve de esta manera. Probablemente la experiencia más próxima para entender esto es, por ejemplo, el fenómeno de la paternidad y de la maternidad. Ser papá es primero un modo de ser que luego exige un modo de obrar. ¿Quién es el papá? Pues el papá es el que engendra la vida de un niño. El niño tiene un papá y una mamá, pero ser papá y ser mamá no es un modo de estar, es un modo de ser. Y ese modo de ser es un modo de ser que te acompaña siempre. O sea, tú no dejas de ser la mamá del niño. Puedes ser una buena mamá o una pésima mamá, pero no dejas de ser la mamá del niño. Lo deseable es que el niño viva contigo, que tú proveas la educación del niño, pero la vida es complicada, pueden pasar muchas cosas, y tal vez que ese niño que es tu hijo, a lo mejor no vive contigo, a lo mejor es otra mujer la que se ocupa de él, pero sigue siendo el tuyo, es tu hijo que tienes en determinada situación. Es que si no entendemos que el matrimonio se inscribe en el modo de ser de la persona, no vamos a entender, en primer lugar, la exigencia de las dinámicas matrimoniales, porque las dinámicas, el modo de obrar de los cónyuges, se debe corresponder a lo que son, a su estructura, de tal manera que obrar sigue al ser. Y eso lo vemos en toda la naturaleza. Un caballo camina como caballo porque es caballo. Para caminar como tortuga tendría que ser tortuga. O sea, el ser siempre antecede al obrar. Y esto, digamos, desde el punto de vista de la estructura del matrimonio, nos permite comprender el obrar conyugal. Y el obrar conyugal es la vida matrimonial. Pero la vida matrimonial no es más que el matrimonio en acción, es el matrimonio en su historia. Digamos, es la biografía que construimos juntos a partir de la historia que hemos emprendido. El cambio cualitativo, el cambio monumental de haber pasado de amarnos a casarnos, haber asumido esas inclinaciones para darnos esa estructura entre nosotros, que es la matrimonial, ahora nos hace esposos. Y ser esposos exige obrar como esposos. Y ahí es en donde
a la hora de la dinámica, las exigencias que la relación necesita desde el punto de vista operativo son justo las que se derivan de la naturaleza de su estructura. Si la estructura es una estructura impregnada de exclusividad, la exclusividad es un elemento operativo importante. Abandonar esa dinámica seguro va a causar daños de muy difícil o imposible reparación. Si la estructura es una estructura que implica una unidad, pues tiene que haber unidad entre nosotros. El método con el que el matrimonio resuelve sus temas es el método del consenso. Hay un escenario como tridimensional. Eres tú, soy yo, y es el nosotros, lo nuestro. Hay un único nosotros, producto de tu voluntad y de la mía, que engendró un ser de naturaleza humana, comunitaria, conjunta, que es lo nuestro. Y eso nuestro tiene su historia. Pero lo nuestro tiene una estructura, no tiene cualquier estructura. Tiene una estructura que viene de la experiencia amorosa, que viene de la voluntad libre en donde cogemos la inclinación y, digamos, nos damos a nosotros mismos esa estructura para continuar la historia. Porque, ¿por qué te casaste? Pues te casaste para que lo que te pasó te siga pasando. Fue darle para adelante a la historia. Entonces, la unidad es una unidad de lo que somos. Y por eso, ser cónyuge exige luego obrar conyugalmente. Así como ser papá, pues exige el ejercicio de la paternidad, que es una estructura y una dinámica con una finalidad formativa. El papá y la mamá, respecto del hijo o de la hija, pues tienen como una misión de acompañamiento hasta que la persona crece, madura y se hace cargo de sí misma. Digamos que ahí terminaría un poco la educación. Cuando tú logras que tu hijo se gobierne bien a sí mismo y los valores y principios que tú le infundaste de algún modo los hace propios o adquiere los propios suyos, la persona, digamos, ya tiene gobierno sobre su vida y ese sería como el compromiso de educación o de formación que los padres tenemos con los hijos. En el matrimonio, la unidad implica el consenso. La unidad implica que hemos abandonado el escenario de la soledad y nos hemos estructurado en compañía. Ya no soy solito, ya somos. Por lo tanto, los temas matrimoniales siempre implican el verbo en la primera persona del plural. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? La casa es nuestra casa, no mi casa o la tuya. ¿Sí? ¿Qué hacemos con tu mamá? No a ver qué haces con tu mamá. Es qué hacemos. Siempre el planteamiento de un matrimonio que está bien, siempre el planteamiento es en la primera persona del plural, es qué hacemos. Oye, me ofrecen a mí un trabajo magnífico en Oaxaca porque resulta que ahora el gober es mi cuate y me está ofreciendo un trabajo de esos magníficos en el gobierno donde no haces nada y cobras mucho. ¿Mm? Pero resulta que a ti te están ofreciendo un super lugar en un despacho ejecutivo en Nueva York porque eres una abogada bilingüe fenomenal y entonces resulta que tenemos dos propuestas igualmente irresistibles. Cuando la unidad no está bien cimentada, cuando no estamos cabalgando unidos, tal vez juntos, pero no unidos,
cuando somos dos individualidades que simplemente comparten contraprestaciones, roles y servicios, lo más probable es que yo me vaya a Oaxaca y tú a Nueva York. Y adiós lo nuestro. O sea, el planteamiento de la metodología de la solución de los temas matrimoniales siempre tiene que privilegiar lo nuestro, pero lo nuestro tiene un privilegio que se ganó solito. O sea, no es algo que, que sea un añadido, sino que es algo que hemos hecho importante nosotros con nosotros mismos. Dejamos de ser soledad, ahora somos relación, somos compañía. Nuestra estructura es tridimensional, porque ciertamente sigues siendo tú y sigo siendo yo, pero hay un tercer escenario que es lo nuestro. Y aquí viene una de las preguntas, a veces más mal respondidas, tal vez mal planteadas, tal vez uno de los temas menos entendidos, que es justo el para toda la vida. En primer lugar, el para toda la vida le pertenece al matrimonio verdadero, no a las falsificaciones matrimoniales. O sea, eso es una cosa que hay que entender. El para toda la vida es fácil de entender cuando entiendes que la conyugalidad incide en lo que somos y a partir de lo que somos, en el modo como obramos. Pero a ver, tú no puedes dejar de ser la mamá del niño. Puede que no lo veas, puede que ya no esté contigo, puede que el muchachito se haya metido en un follón y a lo mejor esté en la cárcel, pero ese hijo tuyo está ahí y es tu hijo. ¿Sí me entienden? Lo mismo pasa en el matrimonio. O sea, el para toda la vida del matrimonio verdadero significa que conformó tu modo de ser. Y por lo tanto, ser esposos es un modo de ser antes que el modo de obrar. Porque el modo de obrar a veces puede ser contradictorio con el modo de ser. Hay muchos papás que parecen que odian a sus hijos, ¿no? Y obran mal la paternidad. Hay muchos cónyuges que han hecho un desastre con su matrimonio porque han querido hacerlo. Cuando el desastre es inevitable porque trae un germen cancerígeno la relación desde el principio, hay que cuestionarse la existencia verdadera del matrimonio. Pero es verdad que una vida matrimonial que pudo hacerse bien, también la podemos hacer mal. Y también hay que entender que no solo son verdaderas las historias bonitas, también son igual de verdaderas las historias desastrosas cuando el desastre lo hemos hecho bajo nuestra responsabilidad. Entonces, a la vida matrimonial, pues le cabe lo más bello, lo más hermoso, pero también, y por desgracia, lo más inconfesable de la naturaleza humana. Y entonces hay historias que dan envidia y hay otras que dan pena y que dan dolor y tristeza, pero son igual de verdaderas. Entonces, por eso, digamos, a ver, la perspectiva canónica, que es la perspectiva de la Iglesia, tiene una profundidad que a veces no entendemos. Y a veces crees que a lo mejor la Iglesia es intolerante, que la Iglesia se pasa de cruel, que no entiende mi situación y que, porque además, el para toda la vida no significa que tengas que vivir con alguien que es invivible. O sea, a ver, el para toda la vida es que para toda la vida es tu esposa, eso sí, pero perdón, se volvió loca y está en un manicomio. Bueno, tu esposa está en el manicomio y eres eres esposo de esa mujer que está ahí y debieras proveer por ella. Pero no quiere decir que obligatoriamente tengas que vivir con alguien con quien por determinadas circunstancias ya no es posible vivir.
sea, fíjense cómo el problema del divorcio no es el fondo del problema. ¿Eh? El problema del divorcio no es el fondo del problema. El divorcio, al final, es una separación de la vida matrimonial cuando ya la vida matrimonial no es viable, porque ya se nos ha descompuesto tanto la situación que ya esto es insoportable y lo mejor es que cada quien se ocupe de sí mismo y le paremos a la vida común. ¿Eh? Pero igual que el hijo que dejas de ver, ahí está tu hijo. Así es como lo ve esta antropología. Entonces, el problema de fondo no es el divorcio. El problema de fondo es cuando el que se divorció vuelve a emprender otra relación y quiere que esa relación sea matrimonial, porque entonces ya la está encimando. A ver, tú no puedes casarte de manera verdadera más que con una persona a la vez. Digamos, el matrimonio en el fondo es una relación que entabla uno con una. ¿Cuánto dura la historia de amor? Le preguntaban a un profesor en Navarra, maestro, ¿cuánto duran nuestras historias de amor? Y la respuesta de este profesor muy brillante decía, miren, las relaciones de amor duran lo que dura lo que los une. Ah, caray. ¿Qué une a los amantes? Y si te vas a la práctica clínica, al fenómeno observable, cuando ves que la unidad depende de la economía, cuando la unidad depende de los hijos, muchas veces los hijos son el punto de la unidad, nada más que después los hijos se van y atrás de ellos se fue lo nuestro. ¿Eh? ¿Cuánto dura lo que nos une? ¿Qué une en el matrimonio verdadero? En el matrimonio verdadero, lo que nos une es simplemente ser tú y yo. Nada de lo que tenemos, nada de lo que nos pase o pueda sucedernos hace que la unidad dependa de eso. Mientras tú seas y yo sea, lo nuestro es. Y por eso el matrimonio verdadero que une lo que los amantes son, dura lo que los amantes duran. Porque eso fue lo que unieron, lo que son. ¿Cuánto dura lo que tú eres? Pues hasta que tú desaparezcas. Mientras tú seas, lo nuestro es. Ya me entienden esa visión sobre el para toda la vida. Esa es la visión de la antropología canónica sobre la realidad del matrimonio. Ahora, que hay muchos escenarios en donde el matrimonio tal vez es un fantasma porque la estructura del matrimonio está dañada desde el principio y eso va a caminar mal porque está mal. Si al caballo le falta una pierna, pues no es igual que el caballo que está entero. Aquí también. Si a la estructura del matrimonio le falta un órgano vital, pues entonces desde que nace la relación aparentemente matrimonial, gracias al poder de las ceremonias, pues entonces, y ahí estamos en el tema que más adelante nos va a ocupar. Ahorita todavía estamos en el análisis del estado de salud, digamos, de la relación, que luego nos va a permitir ver las sombras y los problemas. Los problemas que afectan o dañan la estructura de la relación, porque entonces hagan de cuenta que implica relacionarse, pero no implica emprender un proyecto verdaderamente matrimonial. Y claro, como la estructura no es conyugal, la dinámica no va a poder ser.
Y entonces va a empezar aquello con tropezones hasta que se deshilacha, porque los matrimonios que no existen, que son verdaderamente, digamos, nulos, que no existen, siempre son un fracaso. En el mejor de los casos, una perfecta mediocridad. Pero también es cierto que los matrimonios que sí existen, también les puedes dar en la mandarina. También los amantes tienen la capacidad de arruinar sus propias historias de amor y siendo verdaderas. Porque la vida es larga, porque pasan muchas cosas, pero en definitiva, digamos, eso es posible. Y por eso es posible que haya historias bonitas y otras historias a lo mejor muy tristes, pero son igual de verdaderas. Entonces, muchas veces hay que preguntarse si el divorcio es el fin de la historia o es la historia. Porque al matrimonio pues le caben muchas cosas, a la vida matrimonial. Pero bueno, también, por ejemplo, la exclusividad implica también un modo de vida estable. Así como el matrimonio para podernos ofrecer la bondad y la belleza que le brinda a quienes de verdad emprenden esto, tiene las exigencias de que la estructura se mantenga en la dinámica. Entonces, el modo de vida exclusivo, que tiene la exclusividad, tiene como ciertos parámetros, abarca solo y únicamente lo conyugable de las personas. Lo conyugable de las personas es lo que tiene que ver con su modo de ser hombre, su modo de ser mujer, con el terreno afectivo sexual. ¿Sí? Porque en otras dimensiones la persona no está conyugada. ¿Sí? Entonces la persona puede seguir entablando relaciones profesionales, actividades laborales, en fin, que no tienen por qué incidir negativamente en su relación. Porque no todo, toditito lo que somos está, digamos, aunque somos enteros desde el punto de vista de que estamos implicados, como que la dimensión de lo conyugable es como cierta dimensión de la persona en la que en esa dimensión nos unificamos. O sea, los amantes no desaparecen en su individualidad para convertirse en una fusión de un andro de dos cabezas. No. O sea, no componen un ser de dos cabezas. Somos dos, pero bajo cierta perspectiva somos uno. Somos dos que actuamos sobre lo nuestro. A los dos nos corresponde fundarlo, perfeccionarlo y, si es preciso, restaurarlo. Y cada uno de nosotros informa con sus conductas la dinámica. Otra dimensión importante, por ejemplo, es esa inclinación a ser recíprocamente encantadores, que decíamos en la sesión pasada. O sea, ser un bien para ti, que seas un bien para mí. ¿Qué significa eso? Significa que es necesario mantener esa predilección por el otro. Yo siempre les digo, cuando luego me consultan, le digo, mira, el que pierde la predilección pierde el juego. O sea, que ella sea tu predilecta, tu favorita, que sea la niña de tus ojos, que te congratules viéndola, disfrutando su compañía, su presencia, es fundamental. O sea, es importante. Y esto es un poco el aprendizaje tal vez que tuvimos del arte de amar, del arte de amar. Saber ser felices haciendo feliz al otro. Es que si usted quiere ser feliz, cásese. Quiere tener por quién vivir, pues el matrimonio es la mejor la opción, porque el matrimonio te da por quién vivir. Tienes a alguien concreto de carne y hueso que justifica tu existencia. Gracias a ella mi vida tiene sentido. Gracias a ella mis trabajos, mis esfuerzos, mis desvelos acaban en alguien que vale la pena. Ocuparme de ella, que ella esté bien, que a ella no le falte, en fin.
digamos, esa predilección que en principio pues sucede en el noviazgo cuando el novio llega con los amigos a rescatar a la novia que se le ponchó la llanta, esa predilección se va desdoblando a lo largo de la vida en muchos actos con una increíble bondad y belleza de acogida respecto del otro. Porque esa incondicionalidad con la que estamos, que es la propia, que es la conyugal, esa incondicionalidad de yo estoy contigo hasta el final, sea el que sea el escenario de tu vida, te puedes quedar ciega, pero no sin mí. O sea, yo estaré acompañando tu vida y al final tu muerte. Esa seguridad que nos brinda la incondicionalidad propia del matrimonio es necesaria. Es necesaria para tener y educar hijos, por ejemplo. O sea, como muchas veces ves, sobre todo a las mujeres, miedosas de embarazarse, porque dicen es que yo no sé si un martes en la mañana este brother se da la vuelta y se va. Y entonces, a ver, la tarea de echarme la maternidad así en soledad, yo solita, con todo el paquete, está cañón. Y tienen razón. Pero es que lo que falta es esa manifiesta incondicionalidad que nuestro ecosistema demanda. Porque la finalidad unitiva y familiar del matrimonio no se consigue en 3 días. Es un proyecto biográfico que abarca la vida de las personas. Y justo estos elementos que provienen de la propia naturaleza, que no son artificiales, que no son elementos que se sacó de la manga el Congreso del Estado o el Papa Alejandro X, sino que son verdaderamente elementos que provienen de la naturaleza humana. Estos elementos no solo estructuran la relación, sino que sostienen la dinámica. Cuando tú quieres diagnosticar una situación matrimonial determinada, aquí aprovechando que hay tantos psicólogos, cuando quieres hacer un diagnóstico, tienes que ver por dónde están abandonando esta estructura. Porque claro, nos estructuramos cuando nos casamos, pero luego hay que mantener la dinámica que se corresponde con esa estructura, siendo solo para ti, siendo un bien para ti, decidiendo en consenso porque somos una unidad, ¿m? Manteniendo la biografía y no deshilachándola, rompiéndola y haciendo un verdadero problema en el seno familiar porque pues a los hijos les desmantelas totalmente la genealogía. Entonces, digamos, el éxito en este proyecto va a consistir o se va a obtener manteniendo las dinámicas propias de la estructura matrimonial, las que se derivan de esa estructura. Y entonces, sí, puedes ver a esas parejas de veteranos cónyuges montados en un nivel de su relación en donde han superado todos los avatares de la historia, en donde han mantenido la navegación en alta mar y en donde con mucha satisfacción pueden voltearse hacia su pasado y decir, mira, a pesar de todo lo que nos ha pasado, no lo hemos hecho tan mal. Porque te acuerdas aquella vez que nos pasó esto o aquello, aquella vez que quebró el negocio, te acuerdas cuando se accidentó un hijo, cuando se muere mi mamá, te acuerdas de todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado. Pero todo eso lo hemos gestionado juntos. Lo hemos venido resolviendo porque no somos lo que nos pasa. Somos a los que nos pasan las cosas, pero no somos lo que nos pasa. Tenemos que gestionar nuestra vida, así como cada quien en su escena individual gestiona su vida y está al frente de su vida, del mismo modo los cónyuges están al frente de la única historia de lo nuestro. Y no hay que perder nunca de vista el nosotros. Porque si perdemos de vista la unidad, entonces acabamos haciendo vidas paralelas.
Acaba cada loco con su tema. Acabamos de roomies compartiendo los problemas, los gastos, los roles, las contraprestaciones, los servicios. Pero ¿cuánto va a durar lo nuestro? Pues lo que dura, lo que los une. Y hay que asegurarse de que lo único que nos una seamos olímpicamente ser tú y yo. Bueno, estamos, bueno, a ver, me gustaría nada más como para rematar, eh, pues que entendamos que esta estructura implica ciertas dinámicas y que esas dinámicas necesariamente tienen que obedecer, digamos, a la estructura. Y por ahí viene la explicación de muchísimos problemas. Cuando ustedes, que veo que muchos son psicólogos que seguramente atienden problemas, traten de profundizar en cómo está esa estructura. Porque en la medida en que los amantes en su dinámica abandonan la estructura, entonces empiezan a desquiciar este ecosistema. Muy bien, pues vamos a las preguntas. Si quieren, ya son las 8. Muchas gracias, Luis. Bueno, Gracias, le, Valeria. le cedemos la palabra a Ángeles, por favor. Muchas gracias. A ver, yo tengo aquí dos dudas. La primera es, ¿cuáles son los órganos vitales que vaya, o sea, que rompen esta estructura del matrimonio? Y la segunda es, o sea, en esa unión de que somos, o sea, vaya, nos unimos por lo que somos, o sea, las personas cambiamos. eh, o sea, hasta dónde finalmente estos cambios van a provocar, pues no sé, o sea, como esa desunión. O sea, digo, yo entiendo que pues ok, sí, a lo largo de la vida, o sea, en esta cuestión biográfica, pues evidentemente las personas pues pues vamos cambiando, vamos evolucionando o involucionando, no sé, a veces, ¿no? Pero estos cambios, entonces, ¿qué? O sea, esto provoca como esa desunión. Mira, el problema del mantenimiento de la unidad, pues es una tarea biográfica de los amantes. O sea, se unieron porque tenían la inclinación a unirse. Se unieron porque decidieron unirse. Nada ni nadie los une. O sea, ver el matrimonio como la cadena con la que está amarrada una bicicleta a un poste o como está colgado un caballo de una argolla, es una visión totalmente equivocada sobre el vínculo matrimonial. O sea, no hay nada que nos una, como si eso que nos une pudiéramos cortarlo con una tijera y al final éramos dos independientes, sino que la unidad es algo que es de naturaleza humana, o sea, somos una unidad. No hay algo que nos una, que esté fuera de nosotros y que nos esté uniendo. Ver el vínculo así es una equivocación y muchas veces se ha visto de esa manera equivocada, como el yugo que une a los bueyes de un arado, ¿no? Que les ponen una madera arriba y que los mantiene unidos, pero no son una unidad, sino que el yugo los mantiene unidos, ¿no? De modo que tú rompes el yugo y cada buey sale por su lado. Nunca fueron una unidad. Eran dos que estaban juntos, pero no eran una unidad. Aquí la unidad es una unidad antropológica, porque solo así se explica, digamos, esa extensión de la persona mía en la tuya y la tuya en la mía. ¿No han visto, por ejemplo, en una pareja de cónyuges en donde a lo mejor en una reunión uno de los dos hace un pancho fenomenal? ¿Cómo el otro se apena? ¿Por qué te apena que tu cónyuge haga algo indebido? Hay algo de él en ti y algo de ti en él.
O sea, es una extensión de nosotros mismos. Y justo es un reflejo de la unidad entre nosotros. Porque a partir de que nos hemos unido, ya las cosas no te pasan a ti solita, nos pasan, nos suceden. Y también la complicidad, ¿no? Sale la esposa, a lo mejor con el marido medio borracho, y cómo le sirve, atorníllate, agárrate aquí del brazo y te saco de la fiesta. O la manera como se comunican, casi invisible, ¿no? De modo que cuando mi esposa se quiere ir de una fiesta, estamos 10 en la mesa y ella bien sabe cómo me lo dice, que no se entera nadie más que yo. Y es vámonos ahorita. Y bien que me entero, nada más con la cara que pone, sé que se quiere ir en este momento. ¿No? Ahora, que las cosas cambian, sí, sí, porque debieran cambiar para bien, debieran cambiar para mejor, debiéramos procurar hacerlo. Hay veces que el cambio es responsabilidad nuestra. Y tenemos que ser responsables de lo que hacemos con nuestra vida, en el sentido de, bueno, lo hicimos mal, a ver, si quieres, inténtalo de nuevo. Yo tengo muchos amigos que se han divorciado, han intentado de nuevo y están súper bien, ¿sí? Pero su esposa está allá en otro lado. Esta realidad. O sea, el problema aquí es que queremos llamarle igual a lo que es diferente. O sea, traemos como cierto complejo de inferioridad en el que, hombre, llamémosle igual, pero ya no es igual. Ya no es igual. ¿Por qué esa insistencia de llamarle igual? Porque el problema del divorcio no es el problema de fondo. El problema de fondo es llamarle matrimonio igual a la siguiente relación. Ese es, digamos, el problema que tiene la iglesia. Ese es, digamos, visto desde la antropología de la expresión canónica del matrimonio. Una persona que está casada no se puede volver a casar. Porque la vida no es reseteable. Tú no puedes dejar de tener el hijo que tienes. ¿Cómo le haces? Puede que el hijo sea insoportable, a lo mejor es un patán, no se merece ni que lo atiendas. Pero deja de ser tu hijo por ser patán. Exacto, ese es el tema en el fondo. Pero bueno, al final, todos entendemos que la vida no se paraliza, no se inmoviliza. Los vivientes tenemos que seguir viviendo y cada uno tendrá que asimilar su realidad y continuar con la vida, porque no la podemos paralizar. Eso se entiende. Pero ese no es el fondo del problema. Ese no es el fondo del problema. O sea, el fondo del problema es, digamos, no entender esta profunda visión sobre el matrimonio. Una profunda visión que incide exactamente en lo que somos como personas. Nada más que, por ejemplo, en el caso del hijo, porque nadie puede objetar que ese niño es tu niño, sea el que sea el estado de la relación, que debiera ser buena, pero a lo mejor no es. ¿Por qué es inobjetable? Porque el hijo tiene materia. En cambio, lo nuestro es inmaterial. Si lo nuestro fuera algo material como el hijo, porque el hijo es como lo nuestro encarnado, ¿no? El hijo acaba siendo nuestra historia de amor, pero hecha persona. Y el hijo es tan objetivo, tan tangible, tan cogible con las manos, tan abrazable, que no puedes decir, pues ya dejó de ser mi hijo, porque pues ya me peleé con él. Ahora ya no es mi hijo, no, pues es el hijo con el que te peleaste, eso sí. Y a lo mejor es insoportable, no se merece ni que lo atiendas, probablemente. ¿Y aquí qué pasa? O sea, nuestros matrimonios, por ser inmateriales, son irreales. Ahí está el realismo filosófico con el que empezamos. Que las intenciones, por ejemplo, de un delincuente, solo por ser inmateriales, son irreales. Nuestra experiencia histórica está más llena de experiencias inmateriales que de experiencias materiales. Lo inmaterial abunda.
pero es idénticamente real. Es diferente, pero es real. Tienes dos acciones prácticamente idénticas. Hay dos sujetos que llegan al banco, los dos piden prestado un dinero y los dos no pagan la deuda. Uno fue a presentar el proyecto de un negocio, emprendió el negocio, la situación no le fue bien, el negocio se complicó y no pudo pagar la deuda. El otro fingió que iba a montar un negocio, presentó un proyecto, pero nunca realizó el proyecto. Iba con el ánimo de defraudar al banco. Le aprobaron el crédito, le dieron el dinero se lo roba. Fíjense cómo aparentemente son dos situaciones iguales. Los dos acuden al banco, los dos presentan un proyecto, a los dos les prestan y los dos no pagan. Uno comete un delito y el otro no. ¿En dónde radica el delito? En la intencionalidad. Fíjense cómo ahí, pues, hombre, esa realidad inmaterial te acaba llevando a la cárcel. Así de importante es. O sea, esta situación hay que verla en su inmaterialidad, pero en toda su realidad. Y ese es, digamos, parte del tema. Ahora, lo que tú refieres de que las cosas cambian, sí, cambian. Por supuesto que cambian, porque la vida es siempre, está en movimiento. La vida no es un bloque de granito. Ahora, debiéramos ir realizando lo que nos propusimos hacer. Es lo mejor. Es lo mejor. No. Lo mejor es que nuestros proyectos se vayan cristalizando en nuestra vida a base de actuar en ellos. Porque no podemos regresarnos. Yo no puedo regresarme a dejar de ser abogado. ¿Sabes que ya no quiero ser abogado? Pues abandona el ejercicio profesional, pero dejar de ser abogado, perdóname, imposible. Eso no vas a poder dejar de serlo. Hazte astronauta también si quieres. Pero lo que vas siendo no lo puedes dejar de ser. Entonces, a ver, lo podemos hacer bien, lo podemos hacer regular, lo podemos hacer mal, en ocasiones de manera absolutamente justificada. ¿No? Habrá quien dice, oye, yo no quiero seguir trabajando de abogado porque este ambiente no me gusta, es una barbaridad el tema, mejor me retiro. Bueno, tienes motivos, está bien. Puede pasar. No sé si logré acercarme a la respuesta. Regálame Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias. una servilleta. Gracias, Luis. Jesús tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Fíjate que, profe, fíjate que estoy escuchando esto de hay algo que nos une, ¿no? Y luego dijiste así como, cuando no hay algo que nos une, pues terminamos siendo como cada quien viviendo como roomies, ¿no? Yo con lo mío y tú con lo tuyo. Y me pregunté en esta parte de, a lo mejor estoy entrando en cosas muy prácticas, pero pues en cosas muy prácticas esta parte de manejar el dinero. En el matrimonio, yo sé que no hay una manera correcta o la manera correcta de manejar el dinero o de los bienes. Es como que esta manera que a cada quien como que le vaya acomodando, ¿no? Pero en este sentido, en el que acabamos de hablar de Como la que tengo mala unidad, señal yo o la tiene alguien por aquí, porque yo como que lo veo cortado. ¿sí, sí me escucha? Te escucho, pero como que se corta tu intervención, no se ve de corrido, no sé si solo soy yo. A ver si me dicen, si alguien me dice. Te referías al tema de los manejos económicos, ¿no? Sí, me refiero a esta parte de, Así se cortó. Sí. Lo perdimos. Pero bueno, fíjense que a propósito de la pregunta, que me imagino un poco por dónde puede ir, sí, la unidad es siempre anterior a todo.
La unidad es anterior a todo, a tener, a no tener o a que nos pase cualquier cosa. Porque la unidad la conformamos nosotros y luego a partir de ahí hay muchas maneras de coordinarnos. O sea, ya la administración de lo nuestro, hombre, pues admite muchísimas modalidades, con excepción de roles muy marcados por la naturaleza, porque pues yo aunque quiera no puedo gestar al niño, y eso pues lo tiene que hacer ella. Pues hay roles de la naturaleza que pues no, son insustituibles, pero de ahí en fuera no existe, digamos, desde la naturaleza ningún rol en particular, así de que yo no pueda cocinar, lavar un plato, cambiar un pañal, pues eso no está en la naturaleza, o sea, eso ya cualquier manera de acomodarnos es buena. ¿Sí? Pero la unidad siempre está antes de todo, por eso los cónyuges comparten lo que tienen, porque lo que tenemos es nuestro. Y si yo soy de ella, pues es normal que el día que yo me muera ella se quedó con el rancho, pues porque si yo era de ella, lo mío también. Es lo más normal. Lo más normal es que hagamos de lo nuestro algo común. Y ahí también hay que tener cuidado con muchas veces los complejos de inferioridad, porque ahora ya sucede que hay muchas mujeres más exitosas en lo profesional que los maridos. Y también eso es algo que los hombres tenemos que aceptar. O sea, no, ese rol de a mí me toca ser el proveedor, pues no es un rol así obligatoriamente, digamos, que derive de la naturaleza. El proyecto es compartido, el proyecto es de los dos, y los dos estamos implicados, y a los dos nos toca sacar el buey de la barranca. Y la manera como nos organicemos para hacerlo, pues a todo dar, ¿no? O sea, el modo como nos pongamos de acuerdo a través del consenso, y a lo mejor decimos, oye, pues el trabajo en Oaxaca me parece más atractivo que el mío en Nueva York, y pues vámonos a Oaxaca. O a lo mejor dices, oye, lo que nos conviene más es Nueva York. Bueno, pues pongámonos de acuerdo y vámonos a Nueva York o a Oaxaca. Pero vámonos. Porque si no, uno acaba en Oaxaca y el otro en Nueva York. Pero ahí es en donde ya ves que la unidad no preside el proyecto. El matrimonio no resiste eso, ¿eh? El matrimonio no resiste que los proyectos individuales estén por encima del conjunto. Necesitamos conciliar el interés de lo nuestro con nuestros intereses particulares, porque debiera, en primer lugar, interesarnos el éxito de lo nuestro, porque es nuestra vida, es nuestra biografía, es nuestra historia la que está en juego. Ninguna empresa, cuando te jubile, te va a acoger como tu esposa, como tu esposo. Va a llegar un día en donde pierdes el sentido de funcionalidad y te dan las gracias. Fíjense, fíjense cómo solo en el matrimonio y solo en la familia valemos por lo que somos. En la universidad das clases, ay, vales muchísimo porque eres buen profesor. Si no lo fueras, te votan. En el sindicato eres valiosísimo porque apoyas al líder y porque pagas tus cuotas. El banco te adora, sí, si le pagas. En el momento que le dejas de pagar, te deja de adorar el banco. En el juego de dominó con los amigos, te quieren mucho porque juegas bien. En todos lados, excepto en nuestra vida familiar y matrimonial, nos quieren a cambio de algo. Si eres un servidor público, hombre, pues si eres cumplido, llegas a buena hora, haces bien tu trabajo, pues a lo mejor te quieren mucho. ¿Sí? O te quieren en tanto eres amigo del jefe, cambian al jefe y adiós. O sea, por todos lados nos acosa el utilitarismo. Solo en estos escenarios somos verdaderamente acogidos por quien somos. Y eso es lo más valioso. Por eso el matrimonio, este modelo, es la mejor fórmula, sin duda.
Ahora, hay que hacerlo bien, sin duda hay que hacerlo bien. O sea, ¿no? Sí. Y no va a ser un éxito al margen de la implicación de los propios amantes. Dime. Y yo me preguntaba en esta parte de la unidad, porque hay matrimonios, por ejemplo, hay parejas que dicen, yo pago mi 50% de mis gastos y tú pagas tu 50%, ¿no? O sea, y entonces ellos pagan el 50% de la luz, del teléfono, del gas, y cada quien como que tienen esta parte de ser, de querer ser justos, por así decirlo, ¿no? Sí, pero la justicia aquí no se mide de ese modo. A ver, que se puedan poner de acuerdo así, si les funciona, pues no tiene problema. A ver, hay otros que se arreglan en donde yo pago todo y tú cuidas a los niños. Otros a lo mejor se arreglan que yo me quedo a cuidar a los niños y tú chambeas porque te va muy bien y eres muy exitosa en el negocio y pues mejor aplícate tú y yo me quedo. A ver, podemos arreglarnos a medias. No pasa nada. El problema es cuando se pierde de vista nuestra unidad. Cuando nosotros actuamos de manera unificada, cualquier arreglo que hagamos, está bien. Si el arreglo nos funciona, no tiene problema. ¿No? El problema es cuando, perdón, pero no pusiste tu mitad, olvídate de mis ahorros. Olvídate O de mis es ahorros, mi porque mis dinero. ahorros son míos. Ahí ves que hay una fragmentación desde el punto de vista de la unidad. A ver, estamos en el mismo barco. O sea, no puedes pretender toda la vida, como le digo a mi mujer a veces, ¿no? Oye, te estás acabando tu mitad, ¿eh? Te estás acabando tu mitad. Digo, te digo porque la mía todavía, con ella no hemos empezado. Llevamos 30 años de casados, pero a tu mitad sí ya te la estás empinando, ¿no? Y siempre se ríe, pero la verdad es que la fosa es la fosa común, o sea, traemos una cosa común. Al final, el proyecto es nuestro proyecto, es nuestra vida, es nuestra historia, es nuestra familia, es nuestra biografía. Y ahí, pues, tenemos que estar puestos enteros, enteros con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Por lo que tenemos nos acompaña. Lo que tenemos o no tenemos, eso nos acompaña. Entonces, el principio de generosidad está, digamos, soportado en la estructura desde antes de que venga la fortuna o la desfortuna, el éxito o el fracaso, en las actividades profesionales, económicas, las que sean. Oye, a veces ves matrimonios que se meten en problemas gravísimos porque recibieron una herencia fenomenal. Y resulta que ahora, gracias a la herencia que recibe ella, en lugar de que eso les componga la vida, los proyecte súper bien, se convierte en un problema. O sea, así como apechugamos lo que nos pasa cuando es un poquito negativo, hombre, apechuguemos con alegría lo que nos pasa positivo, ¿no? Una vez una señora me dice, oiga, ¿ya para qué lo quiero? Yo pago todo, ¿eh? Yo trabajo, mantengo la casa, pago el teléfono, o sea, ¿para qué lo quiero? Cuando él pagaba todo, entonces sí estaba muy bien. Ahora que usted paga todo, entonces ahora es el problema, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿lo quería usted de proveedor o de marido? O sea, ¿te haces de un cónyuge o lo quieres de proveedor? Porque si la proveeduría es lo que nos une, cuando deja de haber proveeduría, se acabó lo nuestro, porque era para lo único que te quería. Fíjense cómo en el fondo hay algo muy fino que define la unidad. Cuando yo lo único que quiero de ti es tu nacionalidad, pues cuando obtengo la nacionalidad, que era lo único que yo quería, pues me doy la vuelta y me voy. Y lejos de considerarlo un fracaso, lo considero un gran éxito. Conseguí la nacionalidad que quería. Le digo, a ver, señora, usted lo que quería era un proveedor, ya se le acabó el fondo, ya no tiene con qué proveer, ya para qué lo quiero.
¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita. Yo quisiera preguntar también, es que, a ver, en el tema de la unidad, yo lo que veo es que, a ver, para que se logre esta unidad y como ahorita lo planteaste, se requiere trabajar la individualidad también y de manera complementaria, porque pienso que hay muchos matrimonios que se van acostumbrando a cómo son personalmente y ya no crecen para el otro, crecen como con su visión de que pues así soy y así me tiene que querer, no sé, como que tiene que es parte de la madurez y que es parte de una formación constante, pero a veces ellos o ellas se resisten como a que les abran horizontes. Entonces, es muy difícil llevar una relación pues tan maravillosa como ahorita se está planteando, cuando no hay un trabajo de mejora personal, pero no solamente desde la posición mía, sino desde pues el deber ser, ¿no? De la apertura, o no, o sea, a veces, a ver, no es utópico, pero con tanta falta de madurez de mucha gente y de formación, por eso es tan difícil vivir al matrimonio, ¿no? Pues mira, no hay tareas grandes facilitas. No hay. No, ni tampoco temas profundos que sean fáciles. Entre más profundo es un tema, es más complicado. Y más complicado entenderlo, y más complicado intervenirlo. Y por eso los que tenemos esta vocación de tratar de ayudar en determinados casos a los demás, pues hay que tratar de estudiar y de profundizar la realidad para poder intervenir de manera más exitosa. Eso que dices es clarísimo. En algún momento lo decíamos, que cada uno tiene que actuar en su escena singular. De hecho, cuando quieres componer la situación, lo que tienes que componer es el comportamiento de las personas. Al final es trabajar con las personas y con cada uno en lo individual. O sea, yo desde hace mucho dejé de atender, digamos, a las parejas en pareja, porque siempre ocultaban algo, siempre no se decían las cosas con toda honestidad, porque pues siempre con la presencia del otro la situación es un poco más incómoda. Creo que rentabilizo más mi tiempo desde el punto de vista de aprovechar mi tiempo haciendo entrevistas individuales y garantizándoles absoluto secreto profesional, por supuesto. Pero creo que, porque además al final lo que tienes que lograr es que la persona sea mejor persona. Y para eso necesitas que se vea bien al espejo y que se dé cuenta del resultado que sus acciones están teniendo en su biografía. Y tratar de enderezar el comportamiento hacia los ejes verdaderos del amor conyugal. Cuando nosotros logramos que la persona vea la bondad y la belleza de lo que tiene y de lo que puede tener, si es capaz de hacerlo y hacerlo bien, lo que se necesita es un poco de decisión y de apertura al cambio. Muchas veces, muchísimas veces, para salvar una situación complicada, casi te diría que basta la decisión firme de uno de los dos. Con la decisión firme de uno de los dos de no soltar la navegación y enderezarla, porque digamos que hacemos hábitos, ¿no? Tienes un marido que llega a su casa y azota la puerta. Al día siguiente vuelve a llegar y azota la puerta. En azotar la puerta, métele lo que quieras. Al tercer día llega y azota la puerta. ¿Ella qué espera? O sea, lo que ella espera de él es lo que él le ha venido dando. Ella, por supuesto, espera que mañana llegue, entre y azote la puerta. Porque eso es lo que le ha dado. O sea, lo que los demás esperan de nosotros es lo que han visto en nosotros. O sea, nosotros somos los responsables de lo que los demás, de aquello que los demás esperan de nosotros. No, somos nosotros los responsables de lo que el otro espera de mí. Porque no es más que lo que le he venido dando. Cuando yo he tratado de manera amable a una persona, esa persona espera de mí un trato amable.
que es lo que yo mismo le he venido dando. O sea, los demás nos ven como nosotros hemos construido nuestra imagen. Ahora, este amigo que llega y azota la puerta, un día va a ver a alguna terapeuta de las que está aquí y le dice, oye, puedes cambiar. O sea, no estás obligado a azotar la puerta. O sea, la dinámica en la que estás metido, lo que estás construyendo con tu conducta, es modificable. Este amigo sale muy convencido y entonces dice, bueno, pues ya no voy a azotar la puerta. Entonces llega a su casa, entra y no azota la puerta. Lo primero que hace la esposa es sorprenderse, ¿no? ¿Sabes? Espérame tantito. ¿Qué le pasó a este güey? Y casi le reclama, oye, perdóname, sal, vuelve a entrar y azota la puerta. Sé el mismo miserable que siempre has sido. O sea, a veces el otro no permite que el otro cambie. No lo deja cambiar. Le exige el mismo comportamiento del que además se queja. Entonces también hay que ser, digamos, receptivos en el sentido de permitir que el otro sea mejor. Dale a chance al otro de ser mejor. Porque el otro quiere ser mejor, porque el otro ha entendido que lo que está haciendo está perjudicando nuestra relación. Pero a veces, por razones misteriosas, a veces biográficas, porque a veces, por ejemplo, hay casos en que un entorno violento a lo mejor a una persona le hace sentirse en casa porque a lo mejor de chico vivió en un entorno así. Y entonces, it's my house, ¿no? O sea, yo me siento en casa, ¿no? Y entonces, como que tiene la inclinación a repetir los escenarios que vivió en el pasado. Por eso es tan importante la capacitación en la infancia. La familia es el principal centro de capacitación, de formación, para bien o para mal. La familia forma o deforma rápido, profunda y perdurablemente. Rápido porque es en un momento muy corto de nuestra vida. Profundamente porque cala muy hondo. Perdurablemente porque nos acompaña toda la vida. Entonces, digamos, muchas veces la persona no se desprende de esas fijaciones del pasado y entonces, como aquella canción de José José, que hay días de mi pasado que volverán. Muy bien, Gracias. muy bien. Estamos justo a la mitad. Bueno, a la mitad no, estamos justo a la media, a la mitad digamos, de la hora. Así que no sé si quieren echar todavía otra preguntita o ya le paramos aquí, nos vemos en la próxima. Ya en la próxima vamos a empezar a entrarle, digamos, a las malformaciones. Primero vamos a hablar de esas cosas que le llamaron impedimentos. ¿Qué es eso? ¿Por qué impiden el matrimonio? Vamos a ver. Pero bueno, continuaremos con nuestras charlas y vamos a seguir nuestro programa. Sí. Yo una pregunta así muy sencilla y muy simple y bueno, a ver si me la puedes responder, pero Dime, Claudia. en cierto momento los matrimonios, conforme va pasando el tiempo, pues sí, pueden seguir juntos y todo, ya sea bien compenetrados o como roomies o como sea, pero con la idea y con la intención de seguir juntos adelante. Pero, ¿qué pasa con el amor conyugal? Bueno, hay forma como de volver a recuperar, hay forma como de reavivar, reavivar esa relación, porque pues si no sería como, sí seguimos juntos, pero ¿cuál es la calidad que podemos obtener como individuos? ¿No? O sea, ¿qué nos Mira, motiva para seguir juntos? te voy a decir una cosa. O sea, la motivación para seguir juntos pueden ser muchas, ¿eh? O sea, puede ser, oye, el compromiso que adquirimos, lo vamos a sacar adelante, los hijos que tenemos,
los proyectos compartidos, o sea, hay muchas razones por las que vale la pena continuar con lo nuestro. Ahora, la calidad de la relación entre nosotros obedece mucho, digamos, a la alta definición o baja definición con la que intervenimos en la relación. O sea, la relación está como estamos nosotros. O sea, nosotros podemos informar a la relación con conductas increíblemente bellas, hermosas, exquisitas, y podemos ir haciendo que la experiencia de amarnos sea gratificante. O sea, por eso a mí me gusta ver el amor en el mundo de la acción, de la conducta, del comportamiento. O sea, a ver, el amor produce sentimientos, pero no es el sentimiento. El amor es la conducta de acoger al otro y de entregarte al otro. Y lo podemos hacer de una manera exquisita. Y entre más exquisito lo hacemos, más bien nos sentimos. Porque el otro es la principal encomienda que tiene tu vida. Gracias al otro, tu vida tiene sentido. Ocuparte del otro, acoger al otro, amarlo, quererlo. Bueno, a ver, ¿es el mundo de lo ideal? Sí, pero eso es a lo que hay que aspirar, no a la mediocridad. A ver, si hacemos cosas mediocres, pues eso tenemos. O sea, la relación no puede tener nada que no le pongas. Pero afortunadamente, el arte de amar es un arte, a diferencia de la ciencia. La ciencia consiste en conocer, el arte en hacer. El amor es un arte. Un científico del amor sabrá mucho, pero a lo mejor es un pésimo amante. Porque no es lo mismo saber de pintura que pintar un cuadro. Habrá quien distinga perfectamente un cuadro de Goya de uno de Velázquez, pero no puede pintar ninguno de los dos, no es artista. Y el amor es un arte. Es un arte porque lo haces tú, lo haces personalmente, le pones lo que tú quieres. Y ahí es en donde hay que tratar de lucirse. Y cuando la pareja entiende esa retroalimentación positiva, entonces se sube a una dinámica positiva que va haciendo que la relación vaya siendo muy satisfactoria. Porque además el matrimonio tiene edades, tiene fases, tiene profundidades. Hay que ir sacándole a cada etapa lo que la bondad y la belleza que nos ofrece. Y no todas las etapas son iguales. No nos podemos estancar. El estancamiento no forma parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que continuar porque el tiempo es lo único que no para. El tiempo no para y la realidad se modifica. Y si no acogemos la etapa que sigue y nos abrimos a la que sigue y la experimentamos sacándole su mejor provecho, entonces nos queremos quedar estancados en la infancia de nuestra historia de amor. No se puede. Es como querer estancar la vida en la adolescencia y el señor tiene 50 años y quiere seguir siendo el adolescente. A ver, no se puede. Acabas mal, acabas esquizofrénico así. Necesitas ir acogiendo el tiempo de la vida. Y en el matrimonio, el amor tiene sus tiempos. Y hay la etapa de enamorarse, la etapa de casarse, la etapa de hacer una familia y la etapa de ir envejeciendo y al final te me moriste, fue lo último que nos pasó. Digamos, pero tenemos que ir asumiendo y no renegando de las etapas de la vida. Y eso pues es hechura personalizada. Entonces, yo te respondería a la pregunta, hay que tratar de impregnar nuestra relación con conductas que sean conformes y que sean edificantes, gratificantes, exquisitas. Estoy seguro que la libertad que tenemos frente a nuestro ecosistema es para hacerlo exquisito. Para eso. Porque, a ver, el elefante pues, no puede añadirle calidad humana a su relación. O sea, ¿no?
En cambio, nosotros sí. Nosotros podemos hacer de la experiencia algo súper gratificante. Pero lo tenemos que hacer, nadie nos lo va a dar. Muchos a lo mejor salen del matrimonio, creen que les dan una cajita como de McDonald's de su paquete feliz, llévese su matrimonio y como si fuera una inversión a plazo fijo, quieren ordeñar de rendimientos sin hacer nada. Pues eso no. Ningún proyecto va a ser un éxito si no nos lo proponemos. Y aquí hay que proponérselo también. Pero vale la pena. Vale la pena porque al final es nuestra vida. Mira, el trabajo en el que estás, un día vas a dejar de tenerlo. En cambio, al otro, con quien ver una serie, tomarte un whisky, ¿no? El otro que nos acompaña, que ha estado tanto tiempo con nosotros, hay que aprender a ver la bondad y la belleza del otro y ver que el otro vale la pena, muchísimo vale la pena. Por eso es amable. Si Dios lo ama, debiéramos amarlo también, ¿no? Cuando menos lo elegimos nosotros, algo tiene de bueno y de verdadero. Muy bien, pues yo creo que aquí le paramos. Nos vemos entonces en la próxima y que pasen muy buena noche todos.